Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar con la estadística y ahora vamos a ver la variación y la desviación estándar, pero cómo se construye desde el inicio. Entonces hay que recordar que tenemos datos poblacionales y datos muestrales. En el ejemplo anterior me parece que dije pescados en lugar de peces, ¿no? Pero ya no voy a corregir el video. Ese fue el ejemplo que utilicé para ejemplificar qué tiene de diferencia la población y las muestras que vamos a realizar. Bueno, la muestra se toma de la población. Aquí en lo que estamos estudiando acerca de la varianza, lo que tenemos que hacer es primero una resta. X sub i se refiere a cada uno de los datos que nos van a dar en el vector columna y le vamos a restar su promedio o su media. Eso significa mu. Después esa resta la vamos a elevar al cuadrado. Y después de que hayamos elevado al cuadrado todos esos datos, lo vamos a dividir entre el número de datos o el número de muestras que tengamos. Entonces aquí también cabe recordar que estamos utilizando letras griegas cuando trabajamos con la población, así podemos diferenciar la fórmula. Y cuando trabajamos con la muestra utilizamos letras que nosotros conocemos, como la S, que utilizamos, perdón, diariamente, como la S, X sub i o X con sombrerito, ¿no? Aquí vamos a hacer la misma fórmula, vamos a tomar cada uno de los datos, le restamos su media o su promedio, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos, pero cuando es la muestra entre n-1. Esto tiene que ver con los grados de libertad. Después explicamos por qué n-1. Entonces, después de que tenemos la varianza, para sacar la desviación estándar, lo único que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada. Tanto la desviación estándar poblacional como la desviación estándar muestral. Igual, cuando hablamos de población utilizamos letras griegas, como en este caso es sigma. Cuando es la varianza es sigma al cuadrado, cuando es la desviación estándar es sigma. Cuando es poblacional, cuando es muestral, solamente utilizamos la S para la desviación estándar. Y eso es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer en Excel a continuación. Entonces vamos a utilizar esta matriz de datos que también bajé de la página de KO. Aquí nos dan ciertas observaciones por escuela, nos dicen en qué estado está, si es privada, charter, no sé qué significa, hay que investigarlo. Middle school es como la primaria de ellos. Para ellos el middle school incluye, middle es la secundaria, elementary es la primaria, high es la preparatoria. Entonces nosotros vamos a utilizar esta columna que tiene que ver con el promedio de los resultados que obtuvieron en sus exámenes. Vamos a copiarla en esta otra página para poder trabajar con ella aparte. Aquí lo tenemos, entonces vamos a dejar espacio porque aquí vamos a hacer los cálculos. Y ¿qué es lo que decía que necesitábamos? El promedio, porque vamos a restar cada uno de esos datos. Vamos a darle formato para que tenga consistencia y vamos a obtener el promedio de la fórmula promedio. Selecciono todos mis datos, aquí tengo mi promedio. También necesitamos el número de datos, entonces igual vamos a copiar el formato, lo pegamos y aquí lo contamos. Aquí podemos utilizar por ejemplo la fórmula de filas y aquí nos da el número de filas, que son 1000. Muy bien, y entonces vamos a comenzar aquí. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar cada uno de los datos X sub i y le vamos a restar X con sombrerito, vamos a ponerlo en inglés, X sub hat o guión bajo hat, y también vamos a darle formato. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es tomar cada uno de los datos, que sería esta primera observación, y le vamos a restar el promedio, así de sencillo. Voy a bloquear para que no se mueva la celda del promedio, y cuando yo copio la fórmula hacia abajo, si le doy F2 me dice qué celdas están seleccionadas, ¿no? Entonces sería la siguiente celda, pero esta no se va a mover, F1, y así con cada una de las celdas que van a seguir hasta abajo. Cuando se pone el cursor en negro le doy doble clic y aquí tengo mi resultado. Pero fíjate, aquí pasa algo y es por eso que vamos a elevarlo al cuadrado en el siguiente paso. Esto de aquí es un número muy pequeño, pero para verlo mejor vamos a convertir todo esto, porque ahorita está como general, vamos a convertirlo en número. Vamos a dejarle así los decimales. Es un número muy pequeño, o sea, quiere decir que es 0. Esto es lo que sucede siempre que hagas esta fórmula de cada uno de los elementos y le restes el promedio. Al final, cuando los trates de sumar, te va a dar 0, o sea, se van cancelando. Entonces los estadistas lo que hicieron fue decir que esto que estamos haciendo aquí lo vamos a elevar al cuadrado, y entonces eso va a evitar que nos dé 0 el resultado. Entonces lo vamos a tomar el dato que nos dio y lo vamos a elevar al cuadrado,
igual, lo corremos toda la fórmula y vamos a copiar esta fórmula para acá. Mira, este es ese rango seleccionado. Y ahora sí, con esto solucionamos el hecho de que nos den números positivos y negativos. Al elevarlo al cuadrado todos los números son positivos, ¿no? Además de que el número es más grande. Pero al elevarlo al cuadrado todos los números son positivos. Entonces aquí no hay manera de que se cancelen. Ya tenemos esa primera parte de la fórmula. Entonces vamos a calcular la varianza. Vamos a ponerlo aquí un poco más abajo. Vamos a comenzar con la varianza y vamos a hacer la suma otra vez aquí para tener el número. Vamos a sumar todos estos datos, que es lo que decía la primera parte de la fórmula, ¿no? X sub i menos x sub hat, o el promedio en este caso elevado al cuadrado. También aquí voy a hacer un paréntesis antes de continuar, porque esta fórmula nosotros ya la vimos. Lo vimos cuando hicimos el algoritmo de Machine Learning, específicamente el de regresión lineal. Nos ayudó para dos cosas. Primero, para buscar el error. Nada más que allí la manera en la que lo estábamos trabajando, lo que hacíamos era tomar y en lugar de x, y sub i también, y le restábamos un y con sombrerito o y hat. Ahí la diferencia es que esa y hat era un valor que nosotros predecimos y buscábamos el error, o sea, la diferencia que existe, y también lo elevábamos al cuadrado. Esa era nuestra función de costo. Entonces esta fórmula es importante porque además en ese algoritmo de Machine Learning de la regresión lineal nos ayudó a hacer o a sacar el error cuadrático. También tiene que ver con esta simple resta. Un valor, en este caso es el promedio, ¿no? Pero en regresión lineal era un valor predicho elevado al cuadrado. Bueno, ese nada más es un paréntesis de que esta fórmula ya la habíamos visto antes y que es importante recordarla. Si vas al video de regresión lineal, ahí lo vas a ver. Nada más que es y sub i menos y sub hat, donde y sub hat es un valor predecido, no es el promedio. Bueno, continuemos. Ya que tenemos la varianza, bueno, la suma de la varianza, perdón, entonces ahora hay que dividirlo y lo vamos a dividir entre el número de datos. Y aquí tengo mi varianza. También vamos a seleccionar esta columna y vamos a ponerle el formato de número para que no nos vaya a dar cosas medio raras. Y ya que tengo mi varianza, y aquí voy a construir mi desviación estándar. Y lo único que voy a sacar es la raíz cuadrada. Y listo, aquí tengo mi desviación estándar. Bueno, así es como se construye paso a paso, pero pues obviamente nosotros aquí en Excel ya tenemos las fórmulas hechas. Ahora otra cosa, yo aquí no le resté 1 al número de datos porque esta es toda mi población. Como estos son todos los datos que me dieron para el estudio, es toda mi población de este estudio. No es que tenga toda la población de todas las escuelas de Estados Unidos. Entonces vamos a utilizar la fórmula que se llama varianza.p, que quiere decir que vamos a seleccionar toda la población. Y efectivamente nos da el mismo resultado. Y esto pues es más rápido, claro, ¿no? Y también vamos a sacar la desviación estándar. .p, que es la población. La poblacional, selecciono todos los datos y me da la desviación estándar. Entonces está la fórmula directa, pero quería ver cómo lo sacamos paso a paso y también hacer un paréntesis en esta parte. Bueno, vamos a continuar viendo lo siguiente porque así lo sacamos paso a paso, existe la fórmula, pero nosotros también lo podemos hacer directamente de una tabla dinámica. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestros datos, nos ponemos en cualquier celda y le damos insertar una tabla dinámica. Esta vez la quiero en una hoja nueva. Aquí la tengo y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los estados, lo voy a poner en las filas. De cada uno de estos estados, primero voy a tomar la columna con la que trabajamos, el average test, y le voy a dar clic en la flechita, voy a seleccionar configuración y de aquí voy a sacar el promedio primero. Y así de rápido me da el promedio. Ahorita le cambiamos los decimales ya que vayamos a terminar. Esto sí lo voy a corregir, vamos a ponerle promedio, ¿no? Aquí sí cabe todo. Vamos a volver a tomar esa misma columna y la ponemos debajo, pero esta vez le vamos a dar clic, le vamos a dar configuración y le vamos a dar standard deviation. Aquí está en inglés, ¿no? Primero variance P, porque es la poblacional. Entonces me convierte los datos en varianza. Vamos a ponerle así, var P, así como estaba la fórmula, varianza poblacional. Y finalmente vamos a volver a tomar la columna, vamos a ponerla a un lado, vamos a seleccionar los datos y vamos a darle standard deviation P. Standard deviation P. Ahora sí vamos a corregir esto de aquí. Bueno, no es una corrección, pero vamos a quitarle decimales para que se vea más. Con 2 decimales está bien, con eso nos ayuda.
Entonces aquí podemos ver, no se lo quité aquí, dos decimales, ahí está. Entonces aquí tenemos el promedio general, entonces coincide con los datos que nosotros estábamos sacando, que era, el promedio general era de 70, aquí está de 70. La varianza era de 313.10 y la desviación estándar era de 17,19. O sea, esto era en general de toda la columna que estábamos viendo. Aquí estamos sacando cada uno de los promedios, la varianza y la desviación estándar por cada uno de los estados. Pero pues rápidamente podemos ver que si nosotros necesitamos trabajar con esta columna, los datos que tiene, sus desviaciones estándar no están muy separadas, o sea, no hay mucha variabilidad. Entonces podríamos comenzar a trabajar sin problema. Sin embargo, van a haber veces, por ejemplo, en esta base de datos tenemos esta otra columna que se llama Funding per Student US, o sea, dólares, ¿no? USD, dólares. O sea, el dinero que le invirtieron a cada uno de los estudiantes. Entonces vamos a hacer lo mismo, la misma tabla dinámica. Bueno, no es la misma tabla dinámica porque lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a quitar esta columna y vamos a seleccionar precisamente la de Funding. O sea, cuánto dinero se gastaron por cada uno de los estudiantes. Vamos a darle configuración. Lo que sí vamos a hacer, a lo que me refería con lo mismo, era esto, que vamos a seleccionarlo 3 veces, vamos a sacar el promedio, la varianza y la desviación estándar. 3 veces y luego vamos a sacar la desviación estándar. Standard Deviation P, listo. Vamos a ponerle los mismos nombres. Promedio, bar P, y aquí se lo dejé en inglés, ¿no? Standard Deviation P, pero sabemos que estamos hablando de la desviación estándar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dejarle 2 decimales, ya se los dejó. Vamos a acomodar las columnas para darle formato, ¿no? Aquí sí es el estado, pero en lugar de estado vamos a ponerle calificaciones, ¿no? O, sí, calificaciones, así, California. Calificaciones. Y aquí le vamos a poner presupuesto, para que sepamos de qué estamos hablando. Y otra vez, a mí no me gusta que aparezcan las líneas de cuadrícula. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto es a lo que me refería cuando hablábamos de la varianza. La varianza te da números muy grandes, por eso luego no nos ayuda a encontrar rápido la variabilidad. Por eso los estadistas crearon la idea de sacarle la raíz cuadrada. De todas maneras, estamos trabajando con la misma matriz de datos. Estamos tratando de hacer un estudio, pero si queremos comparar estas dos columnas, me está hablando de una desviación estándar en general de 17.69 y esta otra de 5.928. ¿Ves? A esto me refería con que a veces vas a trabajar con datos muy grandes, sobre todo cuando trabajas con dinero. Entonces aquí, si nosotros quisiéramos comparar la variabilidad de las calificaciones de la misma matriz y el presupuesto, pues parecería que no se puede hacer, porque esta variabilidad, por ejemplo, 6280, pues está muy lejos de 17.41. Estamos viendo el estado de California, ¿no? Si quisiera ver Florida, 17.63, y la desviación de 5348, pues diríamos que todo esto tiene más variabilidad, aunque no es cierto, porque aquí lo que está haciendo que la desviación estándar cambie son los rangos en los que estamos trabajando. Entonces, para eso hay una cosa que se llama coeficiente de variación, donde lo que divides es la desviación estándar tomas la desviación estándar y la divides entre el promedio. Entonces esto vamos a recorrerlo hasta el final. También vamos a cambiarle el formato para dejarle 2 decimales nada más. Y vamos a aplicar la misma fórmula aquí. Tomamos la desviación estándar y lo dividimos entre el promedio. Vamos a recorrerlo hasta el final. Igual le dejamos 2 decimales nada más. Entonces aquí sí, aquí ya no se ve tanto la variabilidad en cuanto a los miles y el rango de 1769. Aquí lo que tenemos es .24 comparado contra .41. Aunque esto es más grande porque nosotros ya habíamos visto toda la información, si a nosotros en algún momento nos dieran nada más los coeficientes de variación de estas dos columnas, entonces rápidamente podríamos decir que esto tiene más variabilidad que esta otra columna, que estos otros datos. .41 pues obviamente es más grande que .24, o sea tiene mayor distancia, pero esto se le conoce como coeficiente de variación. Cuando estás comparando
desviaciones estándar o variabilidades, pero que no están dentro de los mismos rangos. Nosotros en los algoritmos de Machine Learning, me parece que aún no lo hemos hecho, pero no vamos a tener inconvenientes de este tipo precisamente porque vamos a estandarizar los rangos. Eso lo vamos a ver después. Bueno, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que te haya servido. Para todos la luz, para todos todo.